A partir de agosto de 2025 surgen una serie de protestas juveniles inspiradas por la serie de Netflix de One Piece. Yo soy politólogo y leo el manga de One Piece desde hace 20 años, así que quédense porque se las voy a explicar. Lo primero que hay que decir es que estas protestas surgen en agosto en Indonesia y se le reclama al gobierno por tres cosas en particular. Una de ellas es la cuestión de la corrupción, la segunda de ellas es el elitismo y la tercera la libertad de expresión. Esto debido a que el gobierno de Indonesia había tomado medidas muy particulares para que solamente su discurso tuviera apertura en los medios de comunicación. Adicionalmente, muchos de los hijos de gobernantes que supuestamente estaban promoviendo medidas a veces incluso austeras, estaban en redes sociales exponiendo toda su riqueza probablemente proveniente de la corrupción, y es a partir de este momento que se van extendiendo a lo largo de Asia. Primero, por supuesto, en Nepal, donde ante los intentos del gobierno de prohibir las distintas redes sociales, nuevamente surgen estas protestas ondeando la bandera de One Piece, precisamente debido a que el impulso de las mismas es de la generación Z. La mayoría de los países asiáticos cuya pirámide demográfica favorece a los jóvenes son aquellas en las que se mostraron estas protestas. Después, por supuesto, se han extendido a lo largo del mundo y nosotros las podemos ver en países como Perú, como Bolivia y más recientemente en México tras el asesinato del alcalde de Uruapan bajo vigilancia del gobierno federal y precisamente mostrando entonces la negligencia de este mismo gobierno, y en este caso surge también contra la corrupción, también a favor de la libertad de expresión, que son los dos ejes fundamentales que parecen tener en común todas estas protestas. Pero también, por supuesto, el caso particular de México pues es debido a la violencia que desde hace muchos años ha estado lacerando a este país. Entonces, nosotros lo que tenemos que identificar primero es la protesta juvenil es muy importante para generar cambios, entre otras razones porque las personas, conforme más van creciendo, más van teniendo un trabajo más estable, se van volviendo un poquito más reformistas, y precisamente ante estos cambios demográficos en donde disminuye la juventud, pues a nivel global han estado disminuyendo las protestas juveniles, lo cual pues genera estos cambios respecto de una política menos contestataria respecto de la que habíamos visto nosotros, por ejemplo, en las décadas anteriores. También se ha acusado a esta generación Z de que no tiene intereses políticos, y es entonces que, inspirados por One Piece, pues buscan mostrar que sí tienen estos intereses de participar, aunque lo sea precisamente en estos países en donde hay un poco más jóvenes. En algunos nos tendremos que acostumbrar a que no haya este tipo de participación juvenil, e incluso aquellos que todavía tienen más jóvenes, pues en un futuro también la tasa de natalidad va disminuyendo. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con One Piece y por qué digo yo que es la serie de Netflix y no más bien el manga o el anime quien lo inspira? Pues bien, el manga surge desde 1997 y realmente los que eran niños en ese momento corresponden más bien a los de la generación millennial, no tanto realmente a los de la generación Z. Muchos de nosotros millennials como yo pues hemos crecido precisamente con el manga y también con el anime de 2003 de One Piece. Yo he visto todos los episodios y les puedo decir que en efecto tiene un componente de protesta en lo correspondiente a que Luffy, el personaje principal del manga, declara la guerra ante el gobierno mundial. Sin embargo, es bien importante tener algunos matices a la hora de entender este manga y de ver qué tan fiel es sus expresiones ahora en el mundo real, puesto que al mismo tiempo que Luffy tiene esta guerra ante el gobierno mundial, es importante señalar que así como ha tenido conflictos con el gobierno, los ha tenido con la marina, pero los ha tenido también con otros piratas o
con otros grupos criminales que se van presentando en la serie. Es decir, él no es un pirata nada más porque quiera hacer destrozos o porque tenga la intención de irse contra el gobierno exclusivamente, sino que de acuerdo con su forma de pensar, que está delimitada por la libertad individual, es que eventualmente tiene algunos adversarios. Sin embargo, también hay que decir, para Luffy, la razón por la que él quiere convertirse en el rey de los piratas no es porque tenga la intención de ganar poder, sino porque considera que el rey de los piratas es la persona más libre del mundo, y es precisamente este su eje de actuar: la libertad individual, proteger a sus amigos, proteger su libertad propia, pero también otorgarles precisamente a través del puesto de rey de los piratas, que es el que busca, pues su libertad a todas las personas. Y es precisamente con esta visión de la libertad un tanto, diría yo, fuerte, muy muy fuerte, incluso en algunos momentos quizá radical, que no entra, digamos, en provocaciones con mucha facilidad este personaje. Luffy, si a él lo insultan y él no cree que esto vulnere su propia libertad, y que más bien las otras personas están en su libertad de ejercer esos insultos contra él, no le molestan. Solamente le molesta cuando se transgrede la libertad propia a ciertos niveles muchísimo más elevados. Es precisamente por esta razón que muchas de las decisiones que han tomado otros miembros de la tripulación de los sombreros de paja, así es como se llama su tripulación en la serie, pues han sido decisiones bajo su propia libertad y no necesariamente bajo una estructura jerárquica por parte de Luffy hacia ellos. Él incluso no participa del momento en el que la gran flota decide aliarse a favor de Luffy. Ellos deciden por su propia cuenta que van a ser la flota de Luffy, independientemente de que el Luffy mismo ni siquiera participe, también como parte de la comedia tan característica de este manga japonés. Es precisamente bajo este umbrella de la libertad que la bandera de One Piece va a tener diferentes expresiones dentro de la serie. En algunos casos yo diría yo, esta es la expresión principal, la de protección. El hecho de que alguien ondee la bandera de One Piece significa que es amigo de Luffy y que por lo tanto van a tener, digamos, miedo de atacar a personas que sean amigas de Luffy, porque Luffy está comprometido a su defensa. Sin embargo, por esta misma razón de que Luffy cree en la libertad de las personas, no tiene ningún problema con que otras personas estén utilizando esta bandera de forma diferente. Uno de sus aliados, Bartolomeo, lo utiliza un poco como una cuestión de conquista, incluso a pesar de que ese no sea en ninguna medida la forma de ver de Luffy. Y mientras Bartolomeo no infrinja la libertad individual, Luffy no tiene problemas con que utilice su bandera de forma diferente en cuanto que se trate de derrocar alguna clase de banda pirata o de gobierno que esté infringiendo la libertad individual de las personas. Entonces, precisamente bajo esta visión de Luffy de que las personas pueden hacer absolutamente todo lo que quieran, yo considero que es bastante correcto que en sus expresiones en el mundo real esta bandera haya sido utilizada no solamente por los grupos más jóvenes, sino por grupos de todas las edades, y también contra gobiernos tanto de izquierda como de derecha, pues precisamente la bandera de la libertad no tiene izquierdas o derechas. Hay quienes están a favor de la libertad individual en ambos bandos, y precisamente si nosotros buscamos ser fieles a la forma en la que se está expresando estos valores por One Piece, realmente cualquiera podría utilizar esta bandera bajo la intencionalidad que quisiera, siempre y cuando no vulnerara el valor principal de la libertad. Entonces yo sí veo apego en esa medida, a pesar de que sean distintos los motivos por los que en cada uno de estos países se ha presentado o se ha utilizado. Tiene sentido en cuanto a que Luffy, por supuesto, permitiría con toda la libertad que esto hiciera, salvo quizá algunos casos puntuales como el de Bolivia. En Bolivia, esta bandera no se utilizó a favor de la libertad, sino
para señalar un fraude electoral que no había acontecido y por lo tanto en contra de la democracia de este país. Por eso, desde mi punto de vista, es de los momentos en los que la bandera no se ha utilizado con apego precisamente a los principios de la libertad, incluso sobre la base de que cualquiera puede ocupar esta bandera bajo los fines que considere justos. Ahora, también es importante hablar un poco de la cuestión generacional, puesto que precisamente como resurge este manga, este anime muy recientemente con la serie de Netflix, es la generación Z quien decide adoptarla como bandera y como una forma de inspiración para precisamente participar en términos políticos. Ahora, muchos señalan que la generación Z es completamente nativa digital. Y aunque esto sea cierto, también es importante decir que ya son muchas las generaciones que, aunque no nativas digitales, pues tienen el suficiente tiempo participando de este tipo de tecnologías y poco a poco también han ido incorporándose, aunque lo han hecho de formas diferentes. Particularmente es importante señalar que aunque nosotros podemos hablar de que Facebook y X son generalmente redes sociales para gente un poco más grande de edad, por lo menos de 45 años para arriba son más los que la están utilizando actualmente, y que TikTok, por ejemplo, o Instagram también, usualmente para personas más jóvenes, yo les puedo asegurar que en términos de participación política, en términos de consumo de contenido político, en todas las redes sociales son fundamentalmente personas adultas las que están más interesadas en estos temas a nivel mundial. Precisamente en todos los países es esta misma tendencia, también porque la población es mayoritariamente ya más grande cada vez en el mundo de edad, y también porque esta participación política pues ha sido complicado que se promueva en las distintas generaciones, porque muchas veces requiere de videos o incluso de contenido un poco más extenso que el que algunas de las redes sociales ofrecen, y que las costumbres de los mismos jóvenes probablemente no siempre correspondan de esta manera. Entonces llamó mucho la atención en esta ola de protestas que en efecto se han estado utilizando con mayor fuerza algunas de las redes sociales que precisamente ocupan los jóvenes, como Discord y como TikTok, aunque por supuesto ha tenido representación y acorde con los principios de One Piece de una comunidad más bien plural y diversa, tanto en género como en edades, puesto que todos aquellos que están interesados en estos temas pueden entrar. Ahora, también importante decir, al mismo tiempo, y no todos están al tanto de que la población un poco más grande de edad es la interesada en la política, también suele ser un público mayoritariamente masculino. Y precisamente en estos contextos, ojalá nosotros podamos ver cada vez más participación también de las mujeres en este tipo de manifestaciones, así como de la juventud. Pero bueno, de momento yo lo dejo hasta aquí. Nosotros tratamos temas de la geopolítica global y de la economía política internacional. Yo soy Emiliano, y si tienen el interés, por favor suscríbanse al canal y activen todas las notificaciones. ¡Hasta la próxima!